Hola, yo les voy a hablar acerca de la biografía de Víctor Frank. Víctor Frank nació en el año 1905 y murió en el año 1997. En los años 40 del siglo XX, en la ciudad de Viena, en esas fechas, Víctor Frank comenzaba a despuntar como un profesionista prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos. Disponía de prometedora consulta privada. En 1940 fue nombrado director de la sección de neurología en el Hospital de Rothschild, que atendía solamente a pacientes judíos. Crecía su fama y aquel joven médico lo llevó a la crítica de la superación. Estaba depositando grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía feliz con su familia, que era de origen judío. En 1941 se unió la feliz boda con la joven Tilly Gosser. Su tranquilidad profesional y familiar chocaban con la situación encrujecida social y la deportación judía. Su única salida era la huida. Sus padres no contaban con todo el visado y no pudieron migrar. Llegó a Austin y unas semanas después, su familia fue deportada. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra escrita. Los guardias de campo rompieron el manuscrito en su presencia. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer su libro, que era Psicoanálisis y Existencialismo. Tuvo sus primeros decaimientos, desplome de ánimo, ausencia de su mujer, muerte de su padre y despedida de su madre. Y comenzó a notar los síntomas típicos del rigor de la vida de campo. Mala nutrición, vestimenta escasa, enfermedades y contagios. El segundo intenso lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Tras sobrevivir al holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo. ¿Qué utilidad tiene con la logoterapia? Tiene mucho, porque es un método psicoterapeuta creado por el propio Víctor Frank. Se centra en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume una responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Puede entenderse desde el ángulo opuesto, en una última instancia. El hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a él quien la vida interroga. De modo que la logoterapia considera la esencia de la existencia, consiste en la capacidad del ser humano para responder a lo que la vida le plantea. No importan las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo, de acuerdo con la logoterapia. Podemos descubrir el sentido de la vida en 3 modos. 1. Realizando una acción. 2. Aceptando los dones de la existencia. 3. Por el sufrimiento, lo cual el sentido de vida es incondicional. ¿Qué nos aborda la primera parte? Nos aborda un relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez en la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de los sobrevivientes. ¿Qué aborda la segunda parte? Aborda sobre conceptos básicos de logoterapia, ya empleados de una edición original de un psicólogo en el campo de concentración.
es lo que nos narra el libro del sentido de la vida de Víctor Frank.